Bueno, hermanos, hoy me toca de nuevo compartir con ustedes y bueno, les voy a pedir que a todos que abran su Biblia o que la proyecten también, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 8 y 9. Y dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Nos vamos también a Éxodo 33, 19. Dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con quien seré clemente. Lo que les quiero hablar hoy, hermanos, es respecto a aquellos de nosotros, si nos queremos contar parte de ser el pueblo de Dios, aquellos que son escogidos, aquellos que somos escogidos, porque se habla mucho de lo que es nuestra reunión con el Señor, y hay diversas opiniones respecto a quiénes son en realidad los hijos de Dios, o quiénes son la descendencia de Abraham, o quiénes son los herederos de las promesas de Dios. Y respecto a eso, hay muchos que piensan que, bueno, los judíos son aquellos que son merecederos de la promesa de Dios, ¿no? Hay ideas que yo conozco de gente que piensa de esa manera, que piensa que para poder ser hijo de Dios o ser parte de la promesa o ser de la descendencia de la promesa tienes que ser un judío, cuando la verdad es que eso no es cierto. Y por eso les leí estos dos versículos para empezar, porque en especial el Éxodo 33, 19 el Señor dice que Él tendrá misericordia de que tendrá misericordia y será clemente para con quien Él será clemente. O sea, Dios decide en realidad quién es el que es escogido, independientemente de la descendencia que tengamos. En Romanos, el apóstol Pablo nos menciona que no los que son de la carne son hijos de Dios, sino todos aquellos que son hijos de la promesa. Y es muy importante entender, porque les digo, hay opiniones variadas respecto al tema, y he visto mucha gente que se va por la deriva o se va por otro lado que no tiene nada que ver, pensando que para ser vamos a llamarle un heredero de la promesa de Dios, uno tiene que cambiar su genética o inclusive hasta su vestir. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo no soy, como muchos aquí no son, nativos mexicanos, ¿verdad? Que yo sepa, en mi genética no tengo ninguna gota de sangre azteca, olmeca, chichimeca, lo que ustedes quieran. No, como todos los mecas que quieran, ahí no los tengo, según yo tengo entendido. Es más que nada es europea y del Medio Oriente, como muchos de ustedes pueden serlo. Nos damos cuenta en el color de la piel, pero para empezar, ¿no? Unos somos más morenitos, otros somos más güeritos. Me dice mi esposa que cuando pasa el de la basura siempre pregunta por el señor güero. Dice, ¿y el señor güero? Pues sí pregunta por mí porque soy el que le da propina. Entonces, ¿el señor güero dónde anda? ¿Va? Entonces, si yo me pongo a hacer un análisis de mi sangre ya sé de dónde viene y no es mexicana, por decir nativa. Sin embargo, ¿dónde nací? ¿Alguien sabe dónde nací? En Tijuana. Así es que independientemente de mi sangre, de mi genética, de lo que ustedes quieran, yo soy mexicano y soy tijuanense. Y me gustan los tacos. Y yo creo que hay muchos que son así, ¿verdad? Ahora, independientemente de dónde venga yo soy hijo de Abraham, de línea directa genética o no lo soy, para Dios no hay importancia en eso.
Él dice en Éxodo 33, dice que Él tendrá misericordia de quien quiera y del que no, no. Entonces, si nosotros leemos la Biblia de manera correcta, nosotros nos podemos dar que todos los que somos creyentes somos descendientes de Abraham por parte de la promesa. Porque yo veo gente que, y conforme pasa el tiempo, conforme se acerca el final, más gente pretende creer, acercarse más a Dios porque se dejan la barba, se cambian el color de pelo. Y conozco gente, no aquí en Tijuana, en muchas partes, ¿no? De repente sale un predicador en el YouTube y que soy fulano de tal y que soy Roé de la no sé qué. ¿Y de dónde saliste tú, no? No, pues que cuando me convertí en Roé. Cuando te conviertes te quedas igual que como eras antes, no cambia nada en tu genética, no cambia tu color de pelo. A mí me salieron nada más canas con el tiempo, pero no cambia nada en ti. Lo único que cambia es ahora que eres parte de la promesa de Dios. Entonces, quererle dar más valor a uno o a otro es irrelevante. Y nosotros, si leemos cuando el Señor habla con Abraham, lo vemos en Génesis, empezando desde Génesis 12, el versículo 1. Le dice, cuando llama a Abraham a Jehová, hagan de cuenta que le está hablando así como nos llamaban a nosotros desde el principio. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y fíjense cómo es un paralelismo de lo que es la conversión. Dice que se va de su tierra y de su parentela. Inclusive para muchas personas cuando se convierte parece que pierden a los familiares. Yo he conocido gente que les pasa eso. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Toma que ya no eres católico. Y se enojan, ¿verdad? Inclusive donde es más feo son en las culturas del Medio Oriente y en las asiáticas, ¿no? O sea, si dejas, ¿cómo que ya eres cristiano ya no eres budista? ¿Cómo que ya eres cristiano ya no eres judío? Y los corren de su casa y les dejan de hablar. Y hagan de cuenta que lo que le pasó a Abraham es lo que le pasa al creyente. Le dice el Señor, hagan de cuenta que les está diciendo a ustedes, para ser hijos de Dios, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, déjala atrás, porque ahora ya no eres de allá, ahora eres de acá. Entonces todos nosotros cuando nos convertimos pasamos a ser de nueva genética, nuevos hijos de una promesa. Nos vamos a Génesis 15 y es donde empieza toda la historia de cómo es que nosotros, todos los que estamos aquí, estamos sentados y hace una hora empezamos a cantar y ahorita estamos sentados escuchando la palabra. Y podemos ver la historia inclusive de la humanidad prácticamente empezar desde este momento, o la historia de lo que sería de los hijos de Dios empezar desde este momento en Génesis 15. Lo voy a leer. No voy a estar esperando a que lo ponga para no tardarnos mucho, ¿verdad? Para ir corridito. Yo sé que ustedes tienen también sus Biblias ahí enfrente. Dice en Génesis 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Voy a hacer una pausa aquí. Dice, fíjense, le dice, ve a las estrellas, dice, así será tu descendencia, si las pudieras contar. ¿Alguna vez han ido así a las montañas donde no hay nada de ciudad, de brillo de la ciudad, y han visto las estrellas? Inclusive salió eso del rover en Marte, ¿no? En Marte, tomando videos y fotos de Marte. Como no hay ciudades ni no hay nada que le contamine el cielo ni nada, se veían las estrellas y se veían amontonadas todas, ¿verdad? No las podías ni contar. ¿Y la han visto esas imágenes? Pues dicen que fueron a Marte, ¿verdad? No sé, ahorita ya andan las conspiraciones de que no fueron y que sí fueron y que no fueron. A mí no me interesa. Yo lo que me interesó es cuando vi la imagen de todas las estrellas amontonadas. Me imaginé cuando al Señor le mostró a Abraham el cielo, le dijo, mira, así se veía.
Dice que así iba a ser su descendencia. Entonces, si nosotros extraemos de eso la descendencia de Abraham, nosotros podemos llegar a la conclusión, porque le dice que será padre de naciones y que de él saldrán muchos reyes. Entonces, cuando usa la palabra plural, nosotros podemos entender que está hablando no de un solo pueblo. Hizo un pacto con él donde le dijo: de ti van a descender muchas naciones. Inclusive, no voy a entrar en profundo en esto, pero a veces nosotros leemos nada más la parte, y es muy común que nada más leemos lo que nos interesa cuando estamos leyendo algo, ¿no? He visto estudios que les hacen a la gente que les ponen a leer una hoja de un libro y luego les preguntan y no se acuerdan ni del 5% de lo que leyeron, porque estamos propensos a nada más, cuando vemos algo, leemos lo que ya nos llamó la atención, y todo lo que gira alrededor de lo que llamó la atención, en eso nos enfocamos y se nos olvidan el resto de las palabras. Pero si nosotros leemos la historia de Abraham a partir de Génesis 15, nosotros nos damos cuenta, y todos conocemos la historia, de que primero tuvo Abraham un hijo con la sierva. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y fíjense, la misma descendencia que tuvo Ismael, de 12 tribus, 13 tribus, etcétera, las tuvo también Isaac. O sea, de los dos lados hubo la misma cantidad de descendencia. También había 12 tribus de Ismael. Sin embargo, la Biblia se enfoca más en la descendencia de Isaac. Pero si nosotros leemos la historia y leemos a partir de Génesis 15 de una manera detenida, nos podemos extraer muchas cosas y entender que no nada más fue los hijos de Isaac los que tuvo, o la descendencia de Abraham no nada más fue en Isaac, fue en Ismael. Y fíjense, a Ismael le da una serie de promesas. Y no lo vemos eso, ¿no? A veces vemos, porque tenemos muy ligada la palabra Ismael con musulmanes. Y sí, la mayoría de los musulmanes, bueno, muchos, no la mayoría, muchos, son de la descendencia de Ismael. Sin embargo, si leen la historia del Medio Oriente, había mucho cristiano, especialmente en el Líbano. El Líbano hace 40, 50 años era un país cristiano, no había musulmanes. Nada más que dejaron entrar ahí, hicieron su cochinero político y corrieron a todos los cristianos del Líbano, pero era un país cristiano. Y entonces le da promesas de que iba a haber, básicamente les dijo: vas a extraer petróleo. Si leen bien, le dice que le iba a dar riquezas de la tierra y todo. ¿Y de dónde viene la mayoría del petróleo que consumimos? Pues de los países del Medio Oriente, ¿verdad? Que de Qatar, Arabia Saudí, pues principalmente Arabia Saudí, ¿no? Entonces esos son hijos de Ismael y les da promesas también. Y le dice a Abraham, el Señor le dice: de ti van a salir muchas naciones. Y estoy seguro que de muchos de aquí, por ejemplo, yo no tengo duda que Amir, Hassan y Najib, ¿verdad? ¿Dónde están? Ellos son chinos. Pues no, ¿verdad? O sea, todos somos hijos de Abraham, y qué bonito ejemplo tenemos aquí frente a nosotros. Y a veces pensamos: oye, pero es que la promesa se la dio solo a los judíos. No, la promesa, dice el Señor, dice que de Él tendría misericordia de quien Él quisiera. Entonces, fíjense, yo me puse a analizar cómo es que Dios escogió al pueblo judío, y a veces le da más importancia a un pueblo de lo que debe de tener. Pero miren, si se ponen a pensar, en realidad Dios es tan grande que el ser humano no tiene la capacidad de comprender la grandeza de Dios. Está muy por encima de nuestra capacidad de entendimiento. Es como tratar de ver el universo. Hay inclusive tantas cosas que suceden frente a nuestros ojos que nuestros ojos solo tienen la capacidad de ver la luz nada más. Cierta espectro de la luz, más allá no pueden ver. Pero hay aparatos que puedes ver la infrarroja, la ultravioleta, la electromagnética, los rayos gamma, y hay un montón de cosas que están pasando enfrente de nosotros que no vemos. Y eso es nada más la creación. Imagínense, Dios, que está por encima de la creación, que fue el que creó, está muy grande para nosotros comprender. ¿Qué sucedió? Tuvo que tomar, o usó un pueblo, y dice la Biblia que usó un pueblo chiquito, pequeño, por decir insignificante, para empezar a relacionarse con nosotros. Por medio de ese pueblo, que nosotros conocemos como el pueblo de Israel o los hebreos, utilizó
para relacionarse con el hombre. Hagan de cuenta que fue una canalización para que por medio de ellos entrara la relación de Dios con el hombre y se pueda bajar, entre comillas, a nuestro nivel. ¿Ok? Hagan de cuenta que Dios es tan grande que no, o sea, nosotros no lo podemos comprender, nosotros no podemos subir al nivel de Dios, por lo tanto Dios tiene que buscar la manera de bajarse a nuestro nivel. ¿Me explico? Hagan de cuenta, nosotros somos una hormiga y Dios es un hombre. Pues ¿qué relación puede tener una hormiga con un hombre? Pues nada, ¿verdad? ¿Cómo se van a identificar? Nada, no hay manera, la piso. De repente se sube en mi mano, cabina, ¿cómo me comunico? ¿Cómo le hablo? No hay manera. Entonces tuvo que buscar una manera, no tuvo que buscar, ya la conocía, pero utilizó una manera para poderse relacionar con nosotros. Escogiendo un pueblo al más chiquito, ¿para qué? Pues para también mostrar su poder. Sin embargo, nosotros, o muchas veces, muchas personas, no nosotros aquí, sino muchas personas se equivocan y piensan que para poder acercarnos a Dios nos tenemos que convertir en ese pueblo que es el que usó nada más Dios para poderse bajar al nivel, para identificarse y relacionarse con nosotros. Pero no estaba diciendo, hey, estos son los importantes y los otros no, es la manera más que escogió para hacerlo. Hagan de cuenta que es una nación como embajadora. Ya he hablado, la vez pasada hablé también sobre lo que es un embajador. O sea, es una nación embajadora, pero esa nación la utilizó, dice, para poderse relacionar y les encargó diciendo, hey, ¿sabes qué? Mi nombre lo darás a conocer, tu trabajo es darme a conocer entre la humanidad. Le falló al pueblo judío, no se dio a conocer, no dio a conocer el nombre de Dios ante la humanidad, entonces buscaba otras alternativas, le decía, pues ok, ya te voy a quitar. Y nos vamos inclusive, bueno, hay muchas partes en la Biblia, que es lo que les mencioné en Romanos 9, 8, 9, que dice que no los que son de la carne son los hijos de Abraham, sino los que son hijos por medio de la promesa a Isaac. Entonces los que estamos aquí somos herederos o somos hijos de Abraham por medio de la promesa. Probablemente por medio de la genética también. Pero no cambia el hecho de que todos nosotros somos hijos de Dios, o todos los que estamos aquí. Y no sé si alguna vez se han preguntado, bueno, ¿y por qué me escogió a mí? Y dice la Biblia que lo que quiere el Señor es que todo el mundo llegue al arrepentimiento y que todos lo conozcan, pero no todos quieren. Y a veces se malinterpreta, fíjense, este versículo porque dicen, oye, entonces Dios escoge a quién sí y a quién no. Sí, escoge a quién sí y a quién no, porque cuando les llama, esas personas quieren o no quieren, entonces pues tú no, entonces. Es muy común en el mundo que la gente dice, yo soy hijo de Dios. ¿Sí han oído eso? Yo conozco a gente que no es creyente, no es nada, no cree en nada, pero se dice, no, es que yo soy hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios, sorry, pero no lo eres. Porque como dicen, si camina como caballo, huele a caballo, rebuzna como caballo, hace todo lo que hace un caballo, pues es caballo. Pero si pues andas en las borracheras, en las loqueras, en lo que tú quieras, pero soy hijo de Dios, entonces no eres hijo de Dios. ¿Crees que existe? Sí. O tal vez más a futuro, un día vas a decidir cambiar tus caminos. Pero no todo el que se dice serlo lo es. Entonces, si nosotros leemos bien la palabra, nosotros nos damos cuenta que las promesas de Dios son para toda la humanidad. Nosotros somos parte de esa descendencia. Inclusive cuando le llama, el Señor llama a Abraham, nos vamos a Génesis 12, 2 y 3, y cuando le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense la promesa grande que le hace a Abraham, que dice que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso estamos aquí, hermanos. A veces pensamos que es un accidente, es como si fuera un accidente, como si hubiera sido algo de buena fortuna o de suerte que nos haya alguien hablado del Señor.
o que hayamos nacido en una casa donde los padres son creyentes, ¿no? Y, ay, sí, qué bueno que me habló, como si fuera algo a la suerte, como si hubiera aventado una moneda, cuando en realidad no. Primero estamos siendo bendecidos porque el Señor lo que quiere es que todos se arrepientan, pero a todos los que le llama, no todos contestan con sí. ¿Alguna vez han invitado a algún familiar, algún amigo a la iglesia y no ha querido venir? Todos tienen algún conocido, algún familiar. Yo tengo primos que le tiran a loco. No, que esto, que no sé qué. Inclusive yo conozco gente, una vez me decía uno que dice, pues yo entiendo que tú eres cristiano, que ustedes son cristianos, porque éramos varios, y dice, pero yo soy católico, a mí no me quieras cambiar. Y siempre les tiro yo la que los deja destanteados. ¿Eres católico porque te gusta ser católico o eres católico porque crees en Dios? No, pues es que yo creo en Dios. Por eso, y soy católico. Ok. Entonces, si se parase ahorita enfrente de ti un ángel y te dijera, yo soy un ángel, me mandó Dios y me dijo que te dijera que te salieras de la iglesia católica, ¿te sales? Y es donde se quedan tan, ¡ay! ¿Eres católico o crees o eres hijo de Dios o crees en Dios? Y es donde los dejas destanteando. No, pues es que mira que entonces lo que te gusta es ser católico, dilo, pero no crees en Dios, nada más que te gusta la religión y quieres andar con tus imágenes y lo que sea es parte de tu cultura, allá tú, pero no digas yo creo en Dios. Les está llamando, pero no quieren escuchar el llamado. Entonces el Señor cuando llama dice, les llama igual que Abraham, le dice, salte de tu tierra y de tu parentesco y te voy a llevar a la tierra nueva. Así cuando nos llamó, ¿cuál es la tierra que vamos a heredar nosotros? Fíjense que hay dos tierras, bueno, no dos tierras, una tierra, pero dos lugares, por decirlo. Porque vamos a heredar, a los hijos de la promesa, pues vamos a heredar nuestra casa en la Nueva Jerusalén. O sea, cuando le llama, fíjense, la promesa que le hizo a Abraham era pequeña, le dice, salte de tu tierra y te voy a llevar a la tierra que tengo para ti, para tus hijos. Y le dice, toda la historia le dice que en Génesis 15, ahorita vamos a regresar, que le dice que le va a dar desde el río, desde Egipto hasta el norte, arriba del Líbano, y se mete hasta Jordania y hasta la península arábica, y está grandota. Y jamás en la historia del pueblo de Israel o de la descendencia de Abraham, de las 12 tribus, han ocupado la tierra completa. Esa promesa está todavía por cumplirse. Y entonces, ya sea que eras de la descendencia carnal o de la descendencia espiritual, un día de estos vamos a heredar toda esa tierra. Así como le prometió a Abraham. Y le dijo a Abraham, tú te vas a morir y te vas a ir con tus ancestros, pero tu descendencia. Me llama la atención cómo le menciona mucho el Señor a los profetas y a muchos de los patriarcas de la Biblia. Les dice, pues tú te vas a morir. A Daniel le decía cuando veía la visión del fin de los tiempos, tú no te preocupes, tú te vas a morir. No sé si es bueno, lo vieron como algo bueno o como algo malo. No, entonces yo no lo voy a ver, porque Daniel dice en la Biblia que tuvo miedo cuando vio el final. Dice que cuando lo vio y tuvo miedo, le dice el ángel, tú tranquilo, tú no lo vas a vivir, tú vas a morir. Abraham le dice, tú te vas a morir, tú vas a irte con tus ancestros y nunca vas a ver que se cumple esa promesa en tu vida. Pero se va a cumplir. Entonces, si el Señor tiene promesas que va a cumplir para nosotros, tenemos que entender que las promesas que le hace a la descendencia de Abraham aplican a su pueblo, al pueblo de él, a los que son escogidos, a los que son hijos por la promesa a Isaac. Porque es muy común pensar que, es que eso es para los judíos, o eso es para esto. Para Dios dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Y Pablo menciona cómo dice muchos, o sea, cómo perseguían inclusive a los creyentes. Primero era la de los que perseguía, después se dio cuenta que estaba mal y luego lo perseguían a él. ¿Y ustedes creen que una persona nada más porque dice que en su genética que es algún descendiente de las 12 tribus va a tener algún tipo de expiación o va a poder justificarse ante Dios porque dijo, no, es que yo soy descendiente de Abraham?
Pablo lo veía después como que hizo de las peores de las cosas. Dice que él se consideraba de lo peor, porque él mataba, perseguía, encarcelaba, golpeaba. Y eso lo justificaba con el judaísmo, que diciendo que no, es que yo soy descendiente, dice, de la tribu de Benjamín. Y cuando conoce a Jesús, él, toda su mentalidad cambia y dice, no por haber sido yo del descendiente de Abraham, era yo, tenía yo libertad para poder hacer lo que quería. Ahora nosotros, que vengamos o no vengamos de ahí, podemos nosotros decir, yo soy un hijo de Dios, un hijo conforme a la promesa que le hizo a Isaac. Si nos vamos, seguimos adelante, dice la Biblia en Génesis 17:5 que le cambia su nombre, dice la palabra que le cambia su nombre de Abraham, que significa alto padre, a Abraham, que significa padre de muchos o padre de multitud. El significado de su nombre, dice, alto padre, Abraham era como la cabeza de la casa antes, y ahora le llama padre de muchos, Abraham. Y fíjense que es importante entender eso, porque nosotros podemos ver que la razón por la que estamos aquí es porque hace casi 6,000 años, o más de 4,000 años sucedió este evento. Este evento es el que le abrió la puerta para que el resto de las naciones pudiera conocer a Dios. Fíjense, antes de eso, antes de Abraham, cuando Noé se bajó del arca y salió su descendencia, dice que fueron varias generaciones, se empezaron a olvidar de Dios. Y Abraham era el único era de los pocos que todavía tenía relación con Dios. Y lo escogió, hagan de cuenta lo mismo que les dije al principio. La manera de que Dios se relacione con el hombre sin tener que aparecerse en el cielo y hacer 1000 explosiones y haga 1000 cosas, dijo, voy a escoger a alguien para que por medio de él empiecen a conocerme. Y por medio de eso, evento que sucedió hace más o menos 4,000 años, estamos nosotros aquí. Fíjense cómo el Señor desde el principio ya nos tenía destinados para estar aquí, ya nos tenía en su mente, ya nos conocía, ya estábamos aquí. Y por lo tanto nosotros podemos decir que el estar aquí no es un accidente. Porque hay mucha gente que, ay, qué bueno que vino mi vecina y me habló, qué bueno que vino, así como si lo vieran como algo fortuito, no algo como si le hubieran lanzado una moneda. No, el Señor ya lo tenía todo destinado desde tiempo, ya sabía que cuando te mandara a esa persona en ese momento y te hablara, ya ibas a estar listo para venir y para tomar tu lugar dentro de la familia. Dice la palabra que cuando nosotros aceptamos al Señor, dice, nos da el poder de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y el ser llamados hijos de Dios es por medio de esa promesa o ese pacto que hizo con Abraham. Y fíjense, de ese pacto con Abraham se derivaron varios pactos más. Dentro de su descendencia que llegamos al rey David y el pacto con David, y luego de ahí sigue años después que llega de su simiente de David, llega el Señor Jesús, y que por medio de él tenemos otro pacto más. Y fíjense, está haciendo pactos tras pacto tras pacto para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y fíjense qué curioso que cuando le dice el Señor a Abraham, le dice, una muestra de este pacto que hago contigo, dice, es la circuncisión. Y le dice que tiene que circuncidar a sus hijos. Fíjense, si leen la Biblia de su manera, enteramente, después del Génesis 15, el 16 y el 17, dice la Biblia que Abraham empieza a circuncidar a sus hijos y circuncida a sus siervos también, aquellos que trabajaban con él. Y ahí viene otra vez el paralelismo, fíjense, no es nada más el hijo natural el que tenía acceso a ese pacto, también aquellos que eran sus siervos o aquellos que trabajaban con él. Entonces nosotros viéndola de esa manera sabemos que todo el mundo está destinado o está llamado a conocer a Dios. Por eso dice el Señor Jesús, que le preguntan ¿cuándo será el final de los tiempos? Dice que hasta que se predique este evangelio, dice, ante todo el mundo, entonces ya vendrá el fin.
porque ya tenía en su plan que todo el mundo conociera y que fuera parte de ese pacto. Obviamente el pacto de la circuncisión quedó fuera cuando se convierte en la persona, ¿verdad? Y ya no es por medio de la carne el pacto con Dios, ahora es espiritual por medio de reconocer que Jesús es tu Salvador. Pero fíjense qué interesante cómo si nosotros leemos toda la historia y empezamos detenidamente a analizar cada versículo, cada paso que sucede, nos damos cuenta que, fíjense, circuncidaba no solo a sus hijos, circuncidaba también a sus esclavos o a sus siervos, aquellos que trabajaban con él. Y se puede decir, bueno, entonces si era la promesa era para Abraham y sus hijos, ¿por qué circuncida a los que trabajaban con él? Y se malinterpreta a veces pensando que es que tienes que ser de cierta manera para quedar bien con Dios. Es que me tengo que dejar las barbas, es que me tengo que dejar el pelo, es que me tengo que vestir con esta cosa y me tengo que dejar los reguiletes aquí al lado. ¿Y de dónde sacaste eso? Esos son los sacerdotes que van a estar en el templo y no hay templo. Y esas son las condiciones, dice, para poder ser parte del sacerdocio. ¿Quién dice que tú tienes que estar aquí en Tijuana caminando con una túnica y el pelo y una kipa y todo eso para todos lados, porque si no, no eres hijo de Dios? ¿Quién te dijo eso? Y también la inversa, porque hay muchos, bueno, de cierta manera los entiendo, hay muchos exortodoxos que se quitan todo, agarran y tiran, dicen, ya, ahora ya tengo libertad, y lo ven porque ya tienen libertad, se quitan la kipa, se quitan la ropa, porque no sé si los han visto, a los ultraortodoxos siempre andan de negro. Inclusive había una serie de Netflix que salió de una muchacha, era una historia real, no sé si la vieron. Se llamaría, ¿cómo se llamaría en español? Desortodoxo sería, algo así. Unorthodox era en inglés. ¿Poco ortodoxo? ¿Sí la tradujeron? Sí, en inglés dice desortodoxis, o sea, quitarte lo ortodoxo, pues era el título original. No era tanto no ser poquito, sino quitárselo por completo, y lo rechazó, porque es una carga, una esclavitud de eso. Imagínense, Pablo era de eso, se agarra un día y dice, ya basta, ahora sí tengo libertad. Porque ahora el ser llamado un hijo de Dios es tener libertad. En Levíticos 22 dice que llegarás a la tierra y proclamarás libertad. Por eso cuando se fundó, por ejemplo, América, cuando vinieron a colonizar América, empezó toda esa colonización, empezaron por Estados Unidos, llegaron a Canadá, México. El principio de venir acá era obtener libertad de la corona que tenía toda la gente oprimida en Europa. Se vinieron los españoles acá y dijeron, ya me deshice de la reina, ya me tenía harta. Y se vinieron los ingleses a Estados Unidos, ya me deshice del rey, ya me tenía harto. No los dejaban hacer nada. Y parece que vamos regresando a lo mismo. Y saben que los impuestos eran ilegales. Un paréntesis ahí, porque es una forma de esclavitud, era considerado ilegal los impuestos. Pero ahora ¿qué? Hay que pagar impuestos. Pues la Biblia dice que no, o sea, que es una forma de esclavitud. Digo, dice que sí, dice que no, sino en el sentido de que al César lo que es del César, a los de Dios lo que es de Dios. Pero las 50 horas que trabajo a la semana las trabajo para mí, entonces son mías. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, al principio eran ilegales porque era una forma de esclavitud el pagar impuestos. Y llegaron a Estados Unidos y le dicen los americanos, dice, no hay imposición si no hay representación. Era un dicho que se hizo muy famoso, dice, ¿quieres que pague impuestos? Déjame yo tener voz. No tienes voz, nada más paga. No, pues es esclavitud. Entonces, fíjense, los principios bíblicos son los que empezaron a establecer la nueva ¿cómo se diría? El nuevo continente, y volvemos otra vez a la esclavitud vieja. Y el Señor lo que quiere de nosotros es darnos libertad. Así como agarra porco ortodoxo, me quito todo. Así como Pablo agarró cuando era fariseo, era ortodoxo, se quitó todo. Ya tenía libertad, y cuando a otros les llamaban, no, es que al principio, fíjense, cuando recién se empezaban a convertir los gentiles, los querían circuncidar y vestirlos y cambiarlos, y que ahora te vistes así. Y les dijo Pablo, detente, eso no es ser convertido. Dice, eso no es. Dice, le estás metiendo otra vez una carga que no deben de tener. Ellos mismos dicen, nosotros no podemos con ella, y tú se las vas a imponer a alguien que no.
Es como, imagínense, es como si llega un americano, emigra a México y le dices, para ser mexicano tienes que comer chile. Pobrecitos. Se enchilan con el ketchup. Tienes que saber comer habaneros. No, pobrecitos, no, le da chorro una semana. Y le dice, no, eso no es ser mexicano. Mexicano es decir, sabes que yo soy parte de la comunidad, yo amo mi tierra, los amo a ustedes, trabajo, la mejoro, he hecho ganas, etcétera. Eso es ser mexicano, ¿verdad? Y cuando se va un mexicano al otro lado, se convierte igual que ellos. Ahora ya, ya anda cortando el zacate fuera con el vecino. Ya se compró su pick-up porque ya quiere su pick-up. Como todos los mexicanos que se cruzan quieren pick-up, ahí está, ya se compró. Ya se hizo parte de la cultura, pues. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros y nos tiene aquí, es porque desde los tiempos de Abraham tenía una promesa para cumplir con nosotros. Y si nos vamos a Zacarías 12, fíjense cómo ahorita, y lo digo porque ahorita ya se está cumpliendo Zacarías 12:10 en adelante. Para que vean cómo está dando todo un círculo ahorita, eso es lo que quiero llegar. Cómo está dando todo un círculo. Empezó con una persona, Abraham, de ahí se empezó a esparcir todo, las naciones, y empezar a crearse reyes, y empezar a darse a conocer Dios. Se olvidan de Dios y volvemos otra vez. Al final de los tiempos volvemos a retomar en realidad la posición o el lugar que debemos de tener todos los creyentes. El mundo se va a deshacer, pero los creyentes hagan de cuenta que vamos a volvernos a reunir, a convertirnos otra vez en algo que es digno de ser llevado con Dios. O sea, se va a cumplir todo. Y Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, fíjense, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, las mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y le está dando una profecía, dice, va a llegar el día en que todos se van a arrepentir y todo el mundo dice que van a llorar porque no reconocían a Jesús como su Mesías. Y fíjense el privilegio que tenemos todos aquí, que nosotros somos los que ya lo reconocimos. Hay una diferencia en que diga, ¿sabes qué? Yo no lo reconocí. Y llorar en aflicción, dice, como si hubieras perdido un hijo, de que dijeron, ¿sabes qué? Yo no reconocí a ese que yo traspasé. Y todos los que están aquí tienen el privilegio. Por eso es que cuando se llama a la reunión, hay que tomarla como algo importante. Cuando le dicen, va a haber reunión el domingo, pues voy el otro. No pasa nada. Y cuando dijimos eso hace como 2 meses nos volvieron a cerrar, ¿se acuerdan? No pasa, el otro voy, y luego te cierran, es que hubiera querido ir. Y luego, por favor, puedes transmitir por Facebook porque sí. No, tienes que venir. Pues eso es bien cómodo, ¿no? Ya estamos muy cómodos. No, pues lo veo ahí en la cama. Digo, no tengo nada que ver si estás enfermo o estás, no sé, la pierna fracturada o te mareas y te paras de la cama, cosas así, bueno, se entiende, pero no por flojera o no por indiferencia. No, ¿sabes qué? No tengo ganas. Y fíjense, le va a pasar como aquí, dice que llegará el momento en que van a lamentar, y dice por separado, la casa de David por sí y sus mujeres por sí, o sea, por separado, cada quien va a andar, que va a decir qué fue lo que hice. Inclusive en Romanos 11:25,
Dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos ministrarles a lo material. Fíjense cómo sentían la responsabilidad de ofrendar, porque dijeron, nosotros hemos recibido como gentiles algo que parecía fuera de nuestro alcance. Por eso les decía yo desde el principio, no se trata de nada más de decir, a veces soy hijo de la promesa y descarto la naturaleza. No, es la manera que Dios se acercó a tener relación con el hombre. Porque fuera de ahí, las únicas dos personas que hablaban directo con Dios eran Adán y Eva. Cuando son expulsados del paraíso, ya se cortó eso. Ya había una relación muy diferente. Pero cuando estaban en el paraíso, pues hablaban con él como si nada, porque tenían otra naturaleza. Cuando son expulsados adquieren una naturaleza mortal, carnal, como la que tenemos ahorita, y todo cambia. Y entonces es muy importante decir, si yo soy hijo de la promesa, debo de reconocer que lo que tengo aquí vino por alguien. Y darle gracias, pero no significa que esa persona, o tengo que convertirme en igual que esa persona. Y ante Dios todos somos los mismos. Y fíjense, y dentro de ese pacto que hizo con Abraham, llegamos a lo que es el pacto que hizo con David. Y vemos en 2 de Samuel 7, dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y en arca de Dios, que está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar en mi pueblo Israel, y yo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos que aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después a ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y bueno, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que cómo la promesa o el pacto que hace con David se extiende hasta el tiempo de Jesús. Y Jesús viene a la tierra, linaje de David, para darle la oportunidad al hombre de tomar su lugar dentro de la descendencia o ser de los hijos de la promesa que le hizo Abraham por medio de Isaac. Y a veces cuando nosotros, cuando se llama a atender a la iglesia o hacer algo que tenga que ver con la iglesia, inclusive a veces nada más dar algo,
lo hacemos, lo damos como si fuera así como para que nos dejen de molestar. No lo damos del todo. Ay, ¿sabes qué? Pues hay que ir a limpiar. Ay, hay que limpiar, y van a limpiar así con mala gana. Oye, ¿sabes qué? Hay que ir a ensayar. Hay que ensayar con mala gana. Oye, que pues hay que donar esto, hacer esto y todo con mala gana. Y utilizamos la excusa de que al cabo que es para el Señor. Al cabo que es para... Yo he escuchado mucho esa expresión, al cabo que es para el Señor, el Señor mira mi corazón. Y sí, lo ve como que sin ganas. Porque te engañas a ti mismo, porque a Dios no lo engañas. Y se engaña uno a sí mismo diciendo que le da las migajas a Dios, cuando si se fijan toda la historia prácticamente de la humanidad, desde el tiempo de que hace el pacto con Abraham, y luego hace el pacto con David, y luego después del pacto con David, el pacto por medio de Jesús, que le llamamos el nuevo pacto, que nos da la oportunidad de estar aquí, y murieron miles de personas, y pasaron cientos de años para que en el año 2021 estemos aquí sentados y de repente decimos, ay, así nada más por encimita. ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos una lámpara o algo. Ah, sí, pues ahí tengo unas que me sobran. Digo, pues si no tienes más, lo entiendo. Pero si dices, ¿sabes qué? Vamos a ir a pintar y vienen dos. ¿Saben qué? Vamos a hacer esto, vienen dos. Ya se va a abrir el servicio en domingo, pues ya vienen muchos. Pero luego de repente, no, pues es que hoy no tengo ganas. Y fíjense todo lo que ha pasado, todo el esfuerzo que se ha hecho desde los tiempos de Abraham, los pactos que hizo Dios con Abraham, con David, por medio de Jesús, el evangelio que fue predicado por medio de Pablo, Bernabé, Pedro, todos los que ustedes quieran, todos los apóstoles, la gente que murió, que todos los apóstoles encarcelados, asesinados como mártires, para que nosotros a veces llegamos y no pensemos que fue algo importante. La razón por la que estamos aquí, o el motivo, o inclusive el pago o el precio pagado para que nosotros estamos aquí fue tan grande que a veces nosotros y pensamos que nada más le correspondía a un pueblo. Es que el pueblo, es que los judíos, pues fíjate, sí, y sufrieron más. Y para que estemos nosotros aquí. Y le da toda esa promesa, se la hace a David el Señor, para que le diga, en tu linaje va a salir alguien que va a salvar al mundo. Y si lo vemos nosotros de esa manera, nosotros debemos de decir, ¿sabes qué, Señor? O me da vergüenza pararme en la iglesia porque no he hecho lo que debo de hacer, o me paro en la iglesia en agradecimiento porque lo que tengo ha sido en realidad más allá de lo que merezco, ¿verdad? Porque la verdad, estar aquí parados, inclusive vivimos en una nación que tenemos con todos sus problemas, pero tenemos libertad. Váyanse bueno, no Corea del Norte porque ahí ya no salen, pero váyanse a China, por ejemplo. A los extranjeros sí pueden pueden ser cristianos, pero el chino, yo estaba viendo un documental de un pastor que lo han encarcelado 3 veces, porque tiene más de 4,000 personas en su iglesia. Ya dan de cuenta que su iglesia es aquí los apartamentos del lago, un edificio completo. Y tienen todos los apartamentos interconectados con televisiones. Él está en una televisión, en un cuarto, y todos sentados en sillas, metidos desde el primer piso hasta no sé cuál piso, y de a 20 en este cuarto, 20 en el otro, y todo conectado, cables por todos lados, y él predicando todos los días. Y le dicen, oye, ¿no tienes miedo de que te encarcelen? Sí, dice, ya me han encarcelado 3 veces, y la pena de la cárcel es 3 años. Dice, pero yo aquí sigo, pues ¿qué más voy a hacer? Dice, pues ya sé que eso me van a hacer. Y ya de repente llegaban las personas a entrevistarlo, y estaban afuera los policías, y ya los policías como que, no, ya ni para qué lo encarcelo, ya van 3, sigue haciendo lo mismo. Nada más están cuidando ahí de que no se salga de él, como dicen de él, no salga con alguna cosa rara, y andan cuidando. Y fíjense, viven en temor, la gente lo entrevista, y tú como, no, pues aquí me arriesgo de venir a que me prediquen porque me van a meter a la cárcel.
Y otros que decían, ¿y qué pasa si te conviertes? No, dice, a mí me dejó de hablar mi familia porque son budistas y como yo soy cristiano ya no me hablan. Y fíjense todo lo que pasa alrededor del mundo que no vemos. Y ellos son hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Todos los que estamos aquí somos hijos de la promesa. Pero nosotros debemos de tomar esa promesa y darle el valor que tiene. Y el valor que tiene de podernos reunir, de poder hacer todo lo que se pueda. De que si sabes que yo voy quiero tocar en la alabanza. Yo conocía, hey, ¿sabes qué? Yo quiero tocar fulano. Pues voy a tomar clases. Ay, no, qué flojera aprender. Pues entonces le quieres dar a Dios tus migajas, lo que te sobra, lo que no sabes hacer bien. Pero quieres tocar en la alabanza, ve a tomar clases. Para que digas, ¿sabes qué? Me presento con las mejores habilidades que tengo. Y la siguiente semana voy a tener mayores habilidades. Y la siguiente mayores. Y voy a practicar y le voy a echar ganas. Porque les aseguro que cuando David se presentaba ante el Señor en la alabanza, él no era un músico así callejero que apenas si podía. O cuando alguien predica, y no me va a dejar mentir Carlos, ¿verdad? Que requiere esfuerzo, ¿no? No vas a decir, pues ahí luego a ver cómo le hago. Por eso es que les decía yo la vez pasada, cuando lleguen al cielo unos van a llegar y van a decir, mi corona es un hilito dental así, con una piedrita así. Y otros van a tener una corona más grandota y una coronota. No sabemos quién va a tener cómo, pero van a decir, Señor, ¿por qué la mía es así? Y casi como si dijera, no, si te contara. Por eso es que les digo, hermanos, todo lo que tenemos aquí, fíjense, todo lo que hizo con Abraham, que lo llamó, que le dio su descendencia, que toda la historia que pasó, la humanidad, 4,000 años de todo lo que ha estado pasando para que nosotros estemos aquí. ¿Y es para qué? Para darle el valor que merece. Me acuerdo hace muchos años, aquí ya no pasa hoy en día, pero me acuerdo que hace muchos años había que llegaban así, yo me tengo que ir a las 2 porque mi esposo se enoja. ¿De cuándo acá le haces caso al esposo? ¿O no? En la casa, ¿quién manda? El pobre del esposo es el que anda todo con miedo así. Nadie lavó los trastes, ahí voy, mija, ahí voy, yo los lavo yo. ¿O no? Y luego cuando la riegan feo, van y compran flores. Es que me dice Mayra, ¿por qué ya no me traes flores? Pues porque ya no hago nada malo. Yo lavo trastes, lavo ropa. No es cierto, sí le compro, no crean que no. O sea, al rato me va a pegar. Si vengo moreteado la próxima semana, ya saben por qué. Pero decían así, que llegaban tarde a la iglesia y se iban temprano. Es que se enoja mi esposo. ¿Sabes qué? Mira, mejor no vengas. Mejor no, ¿para qué? ¿Para qué te engañas y para qué te burlas? ¿Para qué? Me voy a ir temprano porque tengo algo que hacer. Pero si no fuera fiesta, sí te vas más tarde. Y son solo 10 minutos más. Entonces, analícenla eso. Algún día piénsenle, si se van temprano, ¿y a qué horas termino? Son las 1:50, ya me voy. ¿A qué horas termino? A las 2. ¿10 minutos te hubiera cambiado la vida? En serio, hermanos, lo importante es de nosotros decir, todo lo que le pasó y lo que tenemos costó mucho trabajo, mucho sacrificio, muertes y todo. Y nosotros, si decimos, yo quiero ser parte de la familia de Dios, pues nos tiene que costar también. Digo, la salvación no nos cuesta porque ya fue pagada, pero lo demás sí nos cuesta. La comodidad de venir, la posibilidad de venir. Y cuando nos dicen, vamos a ensayar, pues ensayar, vamos a predicar, vamos a pintar, hay que pintar, pero dar lo mejor de nosotros, porque lo mejor nos fue dado. Lo mejor que nos fue dado. Por eso es que, hermanos, esas promesas que están, a veces dicen, Señor, yo quiero heredar tus promesas, y dice el Señor, sé que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner.
Si te da algo poquito, fíjense, muchas veces nos prueba dándonos algo chiquito para ver si lo cuidas. Como a veces en las películas, ¿no? Que llega la novia y le da una planta. Es que si cuidas la planta, vas a poder cuidar de nuestros hijos. El otro día vimos una donde y se muere la planta. Se murió la planta, pues no quiere tener hijos. Pobrecito. Ya lo estás, todavía no empiezan de novios, ya lo tienes todo comprometido el amigo. Pero el Señor así nos da poquito, nos prueba en lo poquito para luego darnos mucho. Pero si te da algo y dices, ay, esto no es lo que yo quería, esto no es como yo quería, esto no es la iglesia que me hubiera gustado que fuera así, nunca te va a dar lo que buscas porque nunca valoras lo que te da. No sé, los que tienen hijos, eso lo hacen con sus hijos, ¿o no es así? Empiezan dándole, a ver si lo cuida. Y luego cuando no es que esto yo no quiero, yo quiero otro, pues no cuidas eso, no te va a comprar otro. ¿O no? ¿Cuántos papás no han hecho eso? En serio, hermanos, si nosotros decimos, yo quiero ser parte del heredero de las promesas, yo quiero ser heredero de todo lo que da Dios, yo quiero ser llevado en el rapto, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, pues hay que nosotros también valorar todo lo que ha hecho para nosotros. Y no es responsabilidad de un pueblo nada más, es que eso es responsabilidad de los judíos. Los judíos, fíjense, la mayoría no quieren saber de Jesús. Poco a poco dice ahí que van a empezar a conocer. Por eso dicen, no quieren saber, y cuando conozcan dicen que van a llorar. Y fíjense, la Biblia dice que cuando el Señor venga y se lleve a su pueblo, dice que todo ojo le verán y las naciones lamentarán. Porque ahorita no le creen. Ahorita ya en Estados Unidos ya tienen a un enfermo mental que quiere ser secretario de salud. No sé si lo han visto. Y le digo como es un enfermo mental. Sí, y es judío, se dice judío religioso. Es un enfermo mental, no es nada. Entonces va a decir, mira, por ese mal ejemplo, pues muchos no quieren saber de Dios, pero un día se van a dar cuenta. Y nuestro trabajo, hermanos, como creyentes es siempre proclamar la verdad y saber que como le prometió a David, dice que su casa y su reino serán para siempre. Independientemente de lo que hagamos, el Señor sigue moviendo su plan, y si nosotros queremos ser parte de Él, nos le pegamos, y si no, lo rechazamos. Pero les invito, hermanos, inclusive si conocen a gente que no está viniendo, que por alguna otra razón, alguna otra excusa o pretexto no viene, pues que lo exhorten a que venga, porque es necesario, y es en realidad darle valor a todo lo que hizo Dios por medio desde el principio. Desde que sacó a Adán y Eva del huerto, lo hizo por misericordia, y hasta el momento, hasta esta fecha, el día de hoy, que es 28 de febrero del 2021, que seguimos aquí por misericordia. Y si le vamos a dar a Dios, le tenemos que dar a Dios lo mejor, porque Él nos dio lo mejor. Y no es excusa decir es que es responsabilidad de uno, es responsabilidad de cada uno que se dice que querer ser heredero. Amén, hermanos. Con eso termino, con esa ligera exhortación, porque como les decía yo una vez, no sabemos si este es un respiro y al rato nos vuelve a tocar algo peor. Hace rato anunció a nuestra hermana Susi que hablaron de otra cepa y otra ola de infección, ¿no? Otro pretexto para no dejarnos venir, porque son pretextos para no dejarnos venir, ¿ok? Por lo tanto, no sé quién va a despedir. ¿Me toca a mí despedir? Pues vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Como yo soy el que despide, no sabía si le hablaba a alguien a despedir. ¿Yo despido? Doble trabajo, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces vamos a inclinar nuestro... hermanos, si no se les olvide, como cada domingo les recuerdo, los diezmos y las ofrendas aquí enfrente, en el canasto.
Y pues vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre, te damos gracias, Padre Santo, por este día que nos has dado, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y porque sabemos, Señor, que somos escogidos por ti para estar aquí reunidos en este momento, en este día, Señor, en esta hora, para proclamar tu palabra, Señor, y darte la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Y te pedimos perdón por aquellas personas, Señor, que menosprecian todo lo que tú has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los redargullas, los exhortes, Señor, les des algún tipo de remordimiento de conciencia, Señor, que tu Espíritu les hable y los haga cambiar, Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos aquí ha costado mucho a tu pueblo y son partes de tus pactos y de tus promesas, Señor, y que la razón por la que estamos aquí, Señor, es por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, por todas las personas, las familias que están aquí, que los lleves con bien, Señor, a sus hogares y que les des mucha prosperidad en la semana, descanso, trabajo, estudio, bendición, salud y todo lo que conlleva, Señor, siendo parte de tus hijos, Señor. Como tú deseas, Señor, como dice en tu palabra, que siempre buscas lo bueno, Señor, y que tienes pensamientos de bien para nosotros. Y te damos gracias, Señor, por la sanidad, la buen estado de salud que tenemos todos, Señor, y te pedimos que así continúe, Señor, que no se acerque plaga a nuestra casa, Señor, y que podamos dormir en las noches con paz. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.